Buenos días, hermanas y amigos de New Vintage Church. Estamos un domingo más juntos para que alabemos a nuestro Rey de Reyes. Así que los invito a cantar esta canción, esta nueva alabanza, y que dice: recordaré su gran amor. Feliz domingo, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias, Maritza, por las canciones. Siempre nos ayudas mucho con las canciones. Así que Dios te bendiga, Maritza, y que Dios os bendiga a ustedes también, a todos sus hermanos y hermanas. Los queremos mucho, los extrañamos, pero sabemos que Dios tiene su plan en todo esto, ¿verdad que sí? Hermanos, lo que quiero hacer esta mañana es quiero seguir con otro mensaje de los 7 mensajes que Jesucristo dio a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y como hemos visto, he repetido varias veces ya, cada iglesia existía en el primer siglo. El mensaje iba dirigido directamente a esa iglesia. Pero también cada iglesia representa cierta época en la evolución de la iglesia en todo el mundo a lo largo de todo el tiempo entre la muerte de Jesucristo y el día de hoy. Hoy vamos a ver ese mensaje que Jesucristo da a Juan apóstol, que está apuntando, porque está viendo a Cristo en la visión. Entonces sabemos que lo que él apunta llega a ser el libro de Apocalipsis. Y lo que vemos hoy, ese mensaje que Cristo da a la iglesia de Esmirna. Vimos el pasado miércoles que la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que recibe el mensaje en la lista de 7, es la iglesia hasta el año 100. La iglesia apostólica, porque todavía vivían Pablo y Pedro y tal vez otros apóstoles, no sabemos exactamente cuándo murieron. Pero la iglesia de Esmirna es la iglesia mártir y representa la época de la iglesia entre el año 100 el año 314, cuando el emperador Constantino promulgó un edicto parando la persecución de los cristianos que había durado por lo menos 214 años.
Ahora, eso es muy interesante y muy importante porque aunque nosotros no nos damos cuenta, realmente en el pasado siglo murieron más cristianos como mártires que en todos los siglos anteriores, desde el primer siglo hasta el siglo XVIII. Y durante el Imperio Romano, en esos 214 años de persecución, murieron 5 millones de cristianos como mártires. Ahora, es importante entender lo que Cristo dice aquí, porque lo que Él dice a ellos corresponde a nosotros cuando estamos pasando persecución, cuando la gente está en contra de nosotros y hasta el extremo de matarnos. Aquí en los Estados Unidos no tenemos ese problema todavía. ¿Quién sabe? Pero hasta ahora no. Pero en muchas partes del mundo no es así. Muchas personas mueren por su fe en Jesucristo. El mensaje de la iglesia de Esmirna es para ellos y también es para nosotros. ¿Sí? Así que vamos a ver lo que Jesús está diciendo a Juan para que él diga al pastor de la iglesia, el ángel de la iglesia, y para que ese pastor diga a su iglesia y el mensaje que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Estamos en Apocalipsis 2 de los versos 8 a 11. Es corto el pasaje. Dice así. Jesús está hablando, como ya saben. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Dice estas cosas. ¿Se acuerdan? Cada vez que Jesús empieza uno de los mensajes a las 7 iglesias, hace recalcar cierto aspecto de su ser que es importante como fundamento del mensaje que va a dar a esa iglesia. ¿Sí? Aquí está hablando de ser el primero y el último. Empezamos con Cristo y terminamos con Cristo. Nacemos con Cristo, vivimos eternamente con Cristo. Todo está en Cristo. Lo que pasa en medio es temporal. Dice, Él que estuvo muerto y vivió. Él era mártir. Cristo era mártir. Y los mártires, aunque mueren, van a volver a vivir. Entonces dice estas cosas. Está haciendo hincapié en la cuestión de la resurrección de los santos. Aunque moramos violentamente, aunque moramos por causas naturales, aunque moramos por alguna enfermedad, vamos a volver a vivir. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 6:19 que la esperanza es el ancla de nuestra alma. El ancla mantiene el barco en su lugar para que no vaya a la deriva por motivo de las corrientes fuertes, de las tempestades, de las tormentas, de los vientos, de los huracanes, etc. Ahora, la esperanza mantiene mi alma, lo que pienso, siento y quiero, estable frente a las tormentas de la vida, hasta el martirio. ¿Sí? Entonces aquí dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. En el primer siglo y el segundo siglo, etcétera, etcétera, los que comenzaron con eso de perseguir a los cristianos fueron los judíos que habían rechazado a Jesucristo. Y esas personas, aunque habían tenido la fe de verdad anteriormente, aunque no creían, porque si hubieran creído, habían recibido a Jesucristo, llegaron a ser sinagoga de Satanás porque habían rechazado a Jesucristo. Y la tribulación producida en la vida de los cristianos fue por manos de manos de los judíos y de los otros que se ponían de parte de los judíos. Entonces aquí dice, y tu pobreza, aunque eres rico. Cuando un judío se hacía cristiano, es que su familia lo rechazaba, lo echaba para afuera, perdía todo. Hubo un precio para aceptar a Jesucristo en lo temporal. Dice, y las blasfemias de los que se dicen judíos, es que blasfemaban contra el nombre de Jesús cuando perseguían a los cristianos. Sigue así la lectura y dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Se dice en la historia
que muchos cristianos en los primeros siglos, cuando los estaban llevando a la muerte en el Coliseo romano, en muchas partes, llegaban alabando al Señor al momento de ser martirizados. ¿Por qué? Porque el ancla de su alma era la esperanza de resucitar y estar con Cristo de una vez a morir. La resurrección física viene después, pero en alma y espíritu iban a ir directamente con el Señor y lo sabían. Como Esteban en el libro de los Hechos, cuando lo estaban apedreando, estaba al punto de morir. Miró al cielo y vio la gloria del Señor. Murió aquí y pasó directamente a la presencia del Señor. Wow. En las catacumbas de Roma, los túneles subterráneos que usaban los cristianos para esconderse de los emperadores romanos que los querían matar, había nada más una sola insignia grabada en la piedra que formaban las paredes de los túneles, un ancla, la esperanza, que guardaban sus almas estables. ¿Sí? ¿Usted se asusta con la adversidad de la vida? ¿Usted se asusta cuando la gente empieza a hablar mal de Jesucristo y a hablar mal de usted porque usted cree en Jesucristo? Enfóquese en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Sin esa esperanza de la resurrección, no vamos a poder aguantar. Entonces, ¿qué dice aquí? He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Jesús aquí está dando una profecía a ellos que para nosotros es historia. Como digo, esta época del martirio en la iglesia cristiana es más o menos del año 100 hasta el año 314, como un espacio de 200 y feria de años, ¿verdad? Y feria, discúlpeme esto, en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Es que el diablo estaba detrás de todo esto. El diablo estaba manipulando a las personas enseguecidas para que esas personas persiguieran a los cristianos. Recuerda que no tenemos lucha en contra de seres de carne y hueso, sino en contra de principados, potestades, gobernantes y jueces de maldad en los lugares espirituales. ¿Sí? Tenemos que orar por nuestros enemigos. Bueno, los 10 días, ¿qué son 10 días? Como digo, para ellos fue profecía, para el futuro, para nosotros es historia. Hubo 10 emperadores romanos que persiguieron a los cristianos durante esos años que yo digo, entre los 214 años de persecución, empezando con Nerón, bajo quien Pablo fue martirizado, terminando con Diocleciano, un poco antes de Constantino, que fue el peor de todos. Es importante entender que aunque nosotros no comprendemos por qué estamos padeciendo, porque la gente está tan en contra de nosotros, porque Cristo lo permite, Cristo está totalmente enterado de todo. Él sabe todos los días de tu vida y de mi vida, los días de bendición y los días de persecución. Dios sabe, Cristo está con nosotros. Cuando estos mártires entraban al Coliseo romano para ser matados a filo de espada o por animales salvajes o como sea, Cristo andaba caminando con ellos y ellos lo sabían. Y Cristo los encaminó al cielo y iba con ellos al cielo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué más pasa aquí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hemos hablado de las coronas últimamente. Dios tiene varias coronas para varias personas de acuerdo con su trabajo, con su obra, con su fe, como cristianos en esta vida. Ahora, imagínense, usted está sentado en el Coliseo pagano, mirando el martirio de los cristianos, que es como un deporte. Y usted piensa a esos cristianos tan tontos, tan estúpidos, qué fracasos en la vida. Pero Cristo lo ve de otra manera. Cristo mide el éxito de acuerdo con la fidelidad. Esas personas, cuando se entregaban a la muerte por el nombre de Cristo, fueron las personas más exitosas en toda la historia.
Y la corona de ellos es la corona de vida, que Cristo va a colocar en la cabeza de cada uno de ellos, ahí en el cielo, ante el tribunal de Cristo. Hermano, hermana, una de las cosas que Satanás hace para desanimarlo, para desanimarla, quiere hacer que usted se sienta como una persona fracasada que no ha logrado nada en la vida, porque usted al servir a Cristo, pues ha perdido muchas oportunidades, que para tomarlas usted habría tenido que negar el nombre de Jesucristo. No, usted ha tenido mucho éxito. Si usted ha caminado fielmente con Cristo, usted es una persona exitosa. Y Dios tiene una corona para usted. Ahora, ¿qué más? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerda, Jesús es el Espíritu de profecía. Cuando Él habla, el Espíritu habla. El que mensa jamás recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Hemos visto esto anteriormente, pero a lo mejor usted está con nosotros por primera vez o no estuvo cuando hablamos de la segunda muerte. La segunda muerte toca a los que no han aceptado a Jesucristo. Jesús dice en alguna parte, Juan 5:29, si quieren verlo, que todo el mundo va a resucitar. Todos conocen a Cristo, existimos eternamente y físicamente todos seremos resucitados. Los que no aceptan a Jesús, los que no pusieron su fe en Dios, van a resucitar para condenación, que es la segunda muerte. Pero los que han puesto su fe en Jesucristo, los que han puesto su fe en Dios en el Antiguo Testamento antes de que se revelara Jesucristo, esas personas, nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Ahora, voy a leerles un verso que requiere un poco de explicación para que tengamos una comprensión completa de lo que es la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis, está hablando de los santos que se mueren durante la tribulación, los que aceptan a Cristo cuando el anticristo esté. Y son martirizadas esas personas por no aceptar la marca de la bestia, la 666, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice esto en Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años, hablando de los santos de la tribulación. Pero lo que quiero aclarar es esto. La primera resurrección implica que hay una segunda resurrección. La primera resurrección es para todos los que fielmente han seguido a Cristo. Es que para nosotros los cristianos, los que vivimos ahora, eso va a pasar en el momento del arrebatamiento. Cuando Cristo venga, si lleve la iglesia, los cristianos que ya habrán muerto antes de eso vendrán con Él en espíritu y en alma. Y Cristo va a hablar a sus cuerpos van a resucitar, van a reunirse con su alma y su espíritu y irán al cielo. Los cristianos vivos en ese momento serán transformados, en aquel momento irán al cielo también. La primera fase principal de la primera resurrección. La segunda fase principal de la primera resurrección es esto que estamos viendo. Para los que aceptan a Jesucristo después del arrebatamiento, durante la tribulación. Esa es la primera resurrección. Y somos resucitados para vida eterna en la presencia de Cristo. Ahora, la segunda resurrección es cuando ante el trono blanco, el gran trono blanco, Jesucristo va a juzgar a todos los que rechazaron a Dios, rechazaron a Cristo a lo largo de la historia. ¿Sí? Es la segunda resurrección, pero para condenación. Esas personas también van a ser resucitadas físicamente. Escuchen este verso, hablando de lo que pasa a continuación enseguida del gran trono, del juicio del gran trono blanco. Dice, y la muerte y el Hades es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo,
Si usted cree en Jesucristo, su nombre está apuntado en el libro de la vida. Usted no va a estar en ese juicio, usted ya va a estar con el Señor, ¿sí? Así que esto es la esperanza que tenemos. Y los mártires de la iglesia de martirio, por decirlo así, la iglesia de Esmirna, la iglesia que existió durante la época de la persecución de los 10 emperadores romanos, la iglesia que existe hoy día, que recibe persecución en muchas partes del mundo y nunca sabemos esto porque los medios masivos nunca pasan esas noticias. Esas personas pueden hacer lo que hacen por la fe que tienen en Cristo, la esperanza, el ancla de sus almas, de estar con Él eternamente y no pasar la segunda muerte. El famosísimo evangelista americano del siglo pasado, Dwight L. Moody, dice esto: si naces una vez, mueres 2 veces. Si naces 2 veces, mueres una vez. Si yo nazco físicamente, pero nunca nazco espiritualmente, si nunca acepto a Jesús, voy a morir físicamente y después voy a morir en el lago de fuego. Pero si nazco físicamente y luego nazco espiritualmente habiendo aceptado a Jesucristo, voy a morir físicamente, pero resucito para la vida eterna. Hermanos, esa es la esperanza que tenemos. Esa es el ancla de nuestras almas. Hermano, hermana, su cónyuge lo ha abandonado, la ha abandonado. Sus hijos se han puesto rebeldes. Usted padece alguna enfermedad terminal. Usted está solo, sola. Lo han maltratado, la han echado afuera. Usted sí puede triunfar. Usted sí puede ser la persona exitosa de acuerdo con los criterios de Jesucristo. Siga fiel, sigue fiel. Usted morirá una vez. Si muere, a lo mejor Cristo viene mañana, yo no sé. Pero usted muere para resucitar, para vida eterna. En el momento de su muerte, usted pasará directamente a la presencia del Señor y usted va a escuchar estas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré ahora. Entra al gozo de tu Señor en este momento. Con eso, hermanos, los dejo. Los queremos mucho. Que tengamos los ojos abiertos y que seamos sabios en la palabra de Dios. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta mañana, por este mensaje a la iglesia de Esmirna, que es un mensaje fuerte, porque realmente pone en su lugar todos los pensamientos que tenemos. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, ayúdanos a entender. Ayúdanos a medir las cosas de acuerdo con la regla de la palabra de Dios y no con los criterios de este mundo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.